Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de la salud de nuestra gente. Este programa que lo hacemos desde hace 9 temporadas, desde el año 2011, llevando información de primera mano, sobre todo para lograr una prevención acerca de la salud. Una prevención que tiene que ver con el conocimiento, y es por ello que invitamos a profesionales destacados del medio que nos cuentan cómo mejorar nuestra calidad de vida logrando justamente esta prevención. Y por supuesto, si existen algunas patologías, cómo hacer el diagnóstico precoz y en el caso de que lleguemos al diagnóstico, los tratamientos más efectivos. Llegamos a su casa, como dije, en esta 9ª temporada. Hoy es el programa número 8 y el programa número 289 desde el momento que comenzamos. Jueves 9 de mayo, una tarde lluviosa en la ciudad de Posadas. Estamos con todo, con el programa, con el Canal 12, llegando hasta su hogar en toda la provincia, en los países aledaños. Estamos en el sur de Paraguay, en el norte de Corrientes, en el oeste de Brasil, así que estamos con todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos día a día y ya están habilitados nuestros teléfonos. Ustedes pueden comunicarse con el canal para hacer las preguntas que tenga lugar con el tema que estamos conversando en este momento y también para charlar sobre temas anteriores. Pueden llamar al canal 12 al 0376 4 42 10 40 o hacer un mensaje de texto o un mensaje por vía de WhatsApp al 3764 19 81 28. Estamos en las redes sociales, creo que por ahí tenemos ahí tenemos el videíto donde aparecemos en las redes sociales, los momentos destacados de cada uno de nuestros programas con las preguntas y la respuesta en un tiempo corto de cada uno de estos temas que hemos tratado a lo largo de todas las semanas y a lo largo de los años anteriores. Los pueden buscar en nuestra página de Facebook como La Salud de Nuestra Gente, le dan me gusta, se transforman en nuestros seguidores y tienen acceso a todos los videos y también, por supuesto, a las fotos que tienen lugar en el set de aquí del Canal 12 en el piso. También estamos en la otra plataforma, usted quiso ver de nuevo el programa, tiene ganas de verlo, quiere recomendárselo a alguien, a un amigo, a un familiar que hemos tratado algún tema que le interesa. Bueno, si desea ver el programa completo, también nos puede buscar en la otra red, que es en la red de YouTube. Ahí nos busca como La Salud de Nuestra Gente y tiene acceso al programa de la semana pasada y a todos los programas de las semanas anteriores y de los años anteriores también. Bueno, antes de seguir adelante quiero mandarle un beso a mi mamá que hoy está cumpliendo 70 años, así que bueno, un beso mami, te llamé hace un ratitito y no me pude comunicar con vos, no sé, sé que estás en Iguazú paseando por allí, así que seguramente estarás viendo las cataratas. Un beso grande, te quiero mucho y bueno, espero que disfruten con papi ahí. Me adelanto porque mañana va a ser el cumpleaños de mi hijo Santino, así que también le mando un beso grande a él que está cumpliendo 16 años. Bueno, tenemos efemérides interesantísimas que tienen lugar, esto cuando decimos efemérides que tienen lugar con el día de una enfermedad, el día de tal patología, no es que estamos celebrando nada, estamos haciendo un reconocimiento para que de alguna manera la gente se entere de que eso existe, de que existe un movimiento con respecto al conocimiento y que por supuesto tiene que ver con también la identificación y el poder compartir determinadas cuestiones con la gente. Uno de ellos es el día 8 de mayo, que fue el día de ayer, 2 días, que es el día del cáncer de ovario, les repito, es para tomar conciencia de que existe y cómo hacer para lograr un screening con respecto a eso, un diagnóstico precoz y un tratamiento efectivo. El cáncer de ovario es una patología que ocurre en las mujeres, particularmente en posmenopausia, pero que su detección muchas veces es tardía y que como la detección es tardía, vale la pena que toda mujer tenga una consulta anual con su ginecólogo y que por supuesto si tiene dudas con respecto a esto, se las pregunte también allí y evacuar es lo mejor, ¿no? Con todo esto. El 8 de mayo es un día trascendental en la historia de la medicina porque es el día de la Cruz Roja Internacional. ¿Qué tiene que ver la medicina? Bueno, tiene que ver con que en ese día se celebra una batalla que es la batalla de Solferino, donde pierde Austria territorios con respecto a Italia, pero de alguna manera el campo de batalla estaba teñido de sangre de gente hermana. Entonces la idea era ayudar y no importaba el bando en el que existiesen, o sea, de donde venían las peleas, sino que había que ayudar a todos. Entonces la Cruz Roja ingresa
como para ayudar a todos aquellos que estén heridos en campos de batalla, y tiene que ver con eso, con la posibilidad de dar una mano a la gente que lo necesita en situaciones especiales. Así que, bueno, celebramos el Día Internacional de la Cruz Roja en el día de ayer. Mañana, 10 de mayo, es el Día Mundial del Lupus. El lupus es una enfermedad, el lupus eritematoso sistémico, que tiene como característica que es una agresión del organismo hacia sí mismo, es una autoagresión, una enfermedad autoinmune. Entonces mi organismo rechaza determinadas características del mismo y las ataca. Entonces hay lesiones que pueden aparecer en piel, pero también en lesiones vasculares, hay lesiones renales que tienen que ver con el lupus. El diagnóstico adecuado es una patología que es más frecuente en las mujeres, está ligada en algunos casos a los estrógenos, pero el diagnóstico precoz también nos permite tratamientos efectivos y evitar, bueno, no curar la enfermedad, pero sí un tratamiento, que es lo que nosotros como médicos debemos lograr. El 12 de mayo, dentro de un par de días, 3 días también trascendentales. Uno es el Día de la Enfermería, y aquí estamos hablando que como es el Día Internacional de la Enfermería, un saludo a todas las enfermeras, un saludo a todas las enfermeras del mundo en general, y el reconocimiento a Florence Nightingale, que fue justamente una precursora de la labor de la enfermera con el paciente y esa ayuda incondicional que tienen para con el personal, para con los médicos. O sea, son de alguna manera nuestras aliadas en el tratamiento de cualquier tipo de patologías y las que están permanentemente al lado de los pacientes. Así que Florence Nightingale, a ella se lo debemos. El Día Internacional de la Enfermería. Día de la Fonoaudiología, sabemos que el habla, lo hemos tratado en algunos otros programas, el habla es algo fundamental, también la audición para la vida de relación. Entonces, en el Día del Fonoaudiólogo, un saludo especial. Uno de los días que estamos concientizando es con la fibromialgia, una patología que cursa con dolores musculares, articulares, que cada vez se ve con más frecuencia o que se diagnostica y que de alguna manera empiezan a surgir tratamientos con respecto a eso, más frecuentemente después de los 40 años y particularmente más en mujeres que hombres. Bueno, hacemos la concientización de que existe la patología, que existe un diagnóstico también presuntivo con respecto a esto y el tratamiento de alguna manera. Por último, tenemos el afiche que está por allí, que el próximo jueves 17 de mayo se va a realizar la primera jornada de prevención, capacitación del cáncer de cabeza y cuello, que será en el Salón de Usos Múltiples del Hospital Madariaga, el Hospital Escuela Madariaga, y está dirigido a oncólogos, radioterapeutas, cirujanos, clínicos y odontólogos que van a estar presentes allí. Así que tenemos personas del medio destacadas que van a exponer y también, obviamente, invitados nacionales que nos van a acompañar en estas jornadas internacionales. Los temas del día de hoy, creo que tenemos el video que lo está anunciando. Uf, qué tema. El proceso de aprendizaje en los niños. Este es un gran tema porque cada uno se cree como en la Argentina, ¿no? Somos todos técnicos de fútbol, todos somos docentes, todos somos psicopedagogos, y vamos a ver que el proceso de aprendizaje, que uno lo nombra así, es un proceso justamente que lleva un tiempo y que tiene sus características, y que lo que nosotros tenemos como conocimiento es lo que yo tengo hoy, y que para tener ese conocimiento tengo un proceso que fue el proceso del aprendizaje. Para llegar a ello, vamos a tener aquí en el set de Canal 12 a nuestros invitados que nos van a aclarar sobre el tema. Y el segundo de los temas muy interesante, que es el tratamiento del dolor. Hablamos del dolor. El dolor nos acompaña desde el conocimiento de la medicina propiamente dicho, y fue lo que de alguna manera motivó las consultas a los médicos, a los chamanes, a los curanderos, para aliviar esa dolencia. Tenemos de diferentes tipos y sobre todo para aclarar que existen dolores agudos y que existen dolores crónicos y que existe una especialidad que tiene que ver con el tratamiento del dolor, sobre todo del dolor crónico, con técnicas específicas para poder aliviarlo. Para conocer más sobre estos temas, nuestros invitados del día, la licenciada Karen Amorós, psicopedagoga, y el doctor Adrián Lafer, médico anestesiólogo y experto en el tratamiento del dolor. Nos vamos a ir a un corte y en el próximo bloque empezamos la salud de nuestra gente con nuestro primer tema, el proceso de aprendizaje en los niños. No se vayan, enseguida volvemos. Ahora bloque 2, la salud de nuestra gente, el aprendizaje en los niños. Muchas gracias, Karina, por estar aquí en la salud de nuestra gente y, bueno, por supuesto, ayudarnos a entender este proceso del aprendizaje y qué estamos haciendo mal y qué deberíamos hacer mejor.
Bueno, muchas gracias por la invitación. El aprendizaje nos atraviesa durante toda la vida, desde que nacemos hasta los últimos minutos de nuestras vidas. O sea que es muy importante ir viendo cómo vamos facilitando ese aprendizaje para poder ser personas plenas en cada etapa de la vida, ¿sí? Hoy en día estamos con un gran desafío en lo que hace a educación, no solamente en las instituciones educativas, sino también desde los hogares, ¿sí? Estamos con un montón de cambios de paradigmas. Antes a lo mejor la escuela enseñaba para poder acumular un montón de información en nuestra memoria, pero hoy sabemos de que todo el avance tecnológico nos facilita eso y tenemos la nube o tenemos Google para consultar cuando necesitamos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el desafío hoy? Desde la institución educativa poder generar motivación en estos niños que ya tienen mucho conocimiento y buscar herramientas para innovar, para estimular multisensorialmente, porque aprendemos a través de todos los sentidos, para enseñar a través de la experiencia, porque lo que se aprende a través de la experiencia y si tiene un grado de emoción se recuerda mucho más. Hasta el 90%. Sí. Porque lo que lees recordás el 10% a las 2 semanas. Tal cual. Entonces, el desafío, yo creo hoy, que por ahí estábamos hablando anteriormente, tiene que ver con establecer realmente un vínculo de comunicación, escuela y familia, para que sea coherente lo que se presenta. Hay un punto que tiene que ver con algo que dijiste al principio, que era el conocimiento, que los colegios brindaban conocimiento, pero que también de alguna manera los padres transmitían conocimiento basado en la experiencia, ¿sí? En la comunicación. Los ancianos transmitían experiencias y de alguna manera uno le tenía más respeto porque era el que más sabía determinadas cuestiones. Esto no significa que no tengan la experiencia actualmente, pero ante la pregunta es más rápido Google que la respuesta que puede dar un padre. ¿Por qué el cielo es azul? Y uno tiene que responder, no sé, me voy a ir a fijar en Google. Y por ahí el chico evita hasta llegar a la pregunta porque sabe que más rápido lo resuelve. ¿Cómo hoy los padres se posicionan frente a Google, por ejemplo? Sí. Está bastante difícil la cosa, ¿sí? Porque los chicos desde muy pequeños están acostumbrados a esta ida y vuelta con las redes sociales, ¿sí? Con Google o cualquier otra, o Wikipedia para buscar información, ¿sí? Y el tema es que siempre las tecnologías van a ser una herramienta, depende de cómo las utilizamos. Lo que pasa es que en esta vorágine de tanta información y cambios de lo tecnológico en los últimos años, es como que todavía no estamos aprendiendo a encontrar el punto medio. Y esto hace de que hoy se vea de que está muy afectado esto que decís, el vínculo con el otro en esta ida y vuelta, ¿sí? Entonces, hoy, por ejemplo, los padres están bastante desorientados, desde hasta dónde pongo límites con respecto a este contacto tan directo y permanente con las pantallas, hasta dónde pongo límites en la educación de mis hijos. Es como que hay cierta inseguridad y a veces hasta un poquito de culpa o mucho permiso. Y esto hace de que los chicos vayan perdiendo este vínculo por ahí de registro del otro, del adulto, como alguien que me orienta, que me guía y que me dice para dónde ir, ¿sí? Esta respuesta que tú estás nombrando está en todo, ¿no? Cualquier pregunta tiene una respuesta y generalmente el grupo esto de Instagram o la pregunta que pueden hacer en, no sé, en cualquier cosa, tiene más respuestas y mejores que las que pueden dar los padres, pero además con incluso hasta los límites. Y aparecen los por qué esto sí y por qué esto no. Este es un desafío para nosotros, para los padres. Lo que yo por lo menos para... Es un desafío, imagínate lo que es en la escuela, para el docente. Y para el docente me imagino que debe ser tremendo porque además el docente se está, como decimos, se está adaptando a una situación. Porque en este cambio somos inmigrantes de esto. Sí, no somos nativos digitales, como se dice, entonces estamos aprendiendo y también nos genera por ahí un poco de inseguridad y hasta de molestia a veces tener que ocuparnos de estas cuestiones, pero que son una exigencia hoy. Entonces también no solamente a lo mejor bajar
algunos tips para los padres, en esto de que se está trabajando bastante en la escuela, por ahí los espacios de escuela para padres, que se plantean, ¿sí? Encuentros de reflexión con los padres, sino también capacitación permanente. ¿Dónde se hace eso? En la escuela donde yo trabajo lo hacemos todos los años. Mira qué bien, bueno, sí. Fantástico, me parece genial. Súper productivo porque realmente es en función de lo que los padres generan como inquietud, dando respuesta y dando lineamientos y realmente se muestra muy... Eso que decís me encanta como concepto porque cuando uno tiene hijos sabe que no fue a ningún colegio para aprender ni a ninguna universidad para aprender a ser padre, menos ahora, o sea que de pronto... Si antes si uno estaba desorientado, ahora es peor. Hay un tema que tiene que ver con esto, es el docente está de alguna manera inmerso en esta situación especial y se enfrenta a niños de todo tipo en el colegio. Y hay niños que de alguna manera están dispersos. ¿Qué es un niño disperso en el colegio? Hoy, bueno, depende de la edad también, ¿no? Porque por ahí en un nivel inicial uno considera que el nivel de actividad del niño es mayor, necesita moverse, aprenden del mundo a través del movimiento, a través del cuerpo, ¿no es cierto? Su capacidad atencional es mucho más breve que un niño ya de 7, 8 y de un adolescente, aunque el adolescente después empieza con otras distracciones propias de la edad, pero sí, la cuestión ¿cuál es? Son chicos que vienen con mucha información, que vienen con mucho estímulo y esto hace de que sea un desafío para el docente, buscar metodología nueva, poder conectar desde el vínculo afectivo con el niño para que lo registre, para que pueda seguir pautas, pero aquí viene el gran desafío de la escuela y de la familia, el desarrollar otras habilidades que son súper necesarias para la adaptación al mundo y que tienen que ver con algo totalmente contrario a lo que nos da la pantalla, por ejemplo, que es busco y ya tengo la respuesta, sino el trabajar la constancia, la tolerancia a la frustración, el que no sea todo tan inmediato, que con el esfuerzo y la conducta coherente después logro ciertos objetivos y eso también me da satisfacción. Esto que estás contando me resulta muy, muy interesante porque si hay algo que nos está pasando es hacerle entender a un chico, a un adolescente, incluso a un estudiante en la universidad, que el aprendizaje es un proceso. Y que para llegar a un punto tenés que pasar y es largo. Que no se aprende de hoy para mañana. Vos no te acostás a dormir, mañana te levantás y sabés la materia. Es una construcción de toda la vida, inclusive vos sabrás que siendo profesional seguís capacitándote, estudiando todos los días. Y bueno, nunca se termina de aprender. Entonces no es algo tan inmediato, requiere de una conducta y de una fuerza de voluntad y una intención y un esfuerzo intelectual y cognitivo, ¿no es cierto? ¿Cuáles, si vos tenés algunos tips, como por ejemplo para que todos los que tenemos hijos nos relacionemos de alguna manera y podamos mejorar esta cuestión del aprendizaje? Si hay unos tips para explicarle que la inmediatez no existe en esto de aprender. Es muy importante incorporar hábitos positivos. Estos hábitos van a tener que ver con una buena alimentación, porque el cerebro aprende cuando tiene todos los nutrientes, un buen descanso. Es necesario que durmamos al menos 8 horas sin interrupción y que sea un descanso reparador para que el cerebro pueda ahí creo que ahí está, ¿no? Recordar todo lo que aprendió, ¿sí? Guardar en la memoria todo lo que aprendió durante el día. Y en el caso de acá, bueno, puntualmente desde chiquititos, ¿no es cierto?, ir enseñando a tener horarios para la comida, para el juego, para la higiene personal y para el descanso, ¿sí? Hay chicos que por ahí, con esto de que los padres no lo pueden manejar, están hasta altas horas de la noche con las pantallas y sabemos que a partir de las 8 de la noche nuestro cuerpo naturalmente empieza a hacer todo un cambio biológico y se prepara para el sueño, pero si nosotros lo estamos forzando con la luz que producen estas pantallas, estamos como yendo en contra de la naturaleza y hace de que no sea un descanso reparador. También, bueno,
el tiempo de trabajo intelectual para el estudio también tiene que estar determinado. Hay un tiempo para la tarea también, y hay un tiempo para divertirse, para jugar, para entretenerse, y esto va para todas las edades, ¿sí? Siempre tiene que haber, aparte del esfuerzo intelectual, perdón, y el compromiso con esto que por ahí uno sabe que es muy importante, dándole valor a la escuela y al conocimiento, también tiene que haber un tiempo de disfrute y de compartir en familia, para desarrollar otras habilidades también. Perfecto. Karena, nos vamos a ir a un corte. Bueno. En el próximo bloque me gustaría que me cuente sobre esos chicos que se aburren en el colegio, qué puede hacer el docente y cómo tendríamos que manejar los límites, ¿sí? Los problemas a resolver allí, ¿sí? Bueno, muy bien. Bueno, nos vamos a un corte, estamos en la salud de nuestra gente conversando con la licenciada Morós acerca del aprendizaje en los niños y también en los adolescentes, estamos viendo ahora, ¿no? Y en todo, ¿sí? Hasta nosotros mismos. No se vayan, enseguida volvemos. Los chicos tienen juntadas o reuniones y están todos sentados uno alrededor del otro, cada uno con su pantalla mandándose mensaje entre ellos, ¿sí? En donde el celular es parte de su vida, así como el Canal 12 que es parte de nuestra vida. Bueno, el celular es parte de su vínculo con el medio. ¿Eso está bien? ¿Está mal? Como te dije hoy, siempre que sea utilizado sin un término medio no está bien, porque va coartando la posibilidad de comunicación real con el otro. Si nos cuarta la posibilidad de comunicación con el otro, no nos permite desarrollar otras habilidades que también son importantes en la vida, ¿sí? Que tiene que ver con el contacto visual, con el poder registrar qué es lo que me está diciendo el otro a través de sus gestos, ¿sí? Y sabemos que el éxito en cualquier actividad que hagamos no va a tener que ver únicamente con la capacidad intelectual de comprensión, sino con habilidades socioadaptativas, y eso se aprende también en la interacción. Estábamos conversando justo en off y comentábamos el tema del aburrirse. Y que hoy por hoy hasta los padres mismos nos preocupamos cuando los chicos dicen que están todo el día aburridos, cuando hacen alguna actividad que no sea específicamente la Play, el celular o estar conectado en algún momento. ¿Qué función cumple el aburrirse en la creación? Es fundamental. Sí, los papás por ahí se angustian ante este planteo, es como que tienen que satisfacer, no tienen que dejar de que sus hijos estén o se larguen a llorar o manifiesten que no tienen nada para hacer, y en realidad si uno se pone como ejercicio, decirles, bueno, a ver qué podés hacer, a ver, fíjate, agarra un libro, fíjate qué podés crear sin que ir a las pantallas, esto va a ir desarrollando la capacidad de poder a partir de la nada pensar, crear, idear, ¿sí? Que es algo que estamos viendo muy afectado hoy en las escuelas, en las producciones de los chicos, ¿sí? Y sabemos que, como te dije recién, es muy importante para después entrenar ese tipo de razonamiento, tener más flexibilidad cognitiva, se dice, y así poder resolver y tener la seguridad de que uno puede resolver las situaciones que se puedan presentar. Hay uno de los temas que tiene que ver también otra vez con la pantalla, la tecnología, el vínculo que existe a través de eso, es también el desarrollo, no el desarrollo, sino que la manera en la cual se comunica la gente. Pero supongo que debe existir un proceso de aprendizaje en lo que va al lenguaje, ¿sí? Sí. Y a la comunicación. ¿Eso también se afecta o se ve afectado? También, inclusive en las reuniones interdisciplinarias con fonoaudiólogos, ¿sí? O con terapeutas ocupacionales, con neurólogos, vemos que es como que se ha incrementado el trastorno en el lenguaje, en la adquisición del lenguaje, ¿sí? De diferentes tipos de características, pero que tienen que ver con una disfunción, una dificultad o una lentitud en la adquisición del lenguaje. Esto es clave porque el razonamiento es lenguaje. Entonces, qué importante es tomar conciencia que tanto desde la escuela como desde la casa, fundamental, desde que nace el niño, estimularlo desde la charla, esto que decía hoy, la mirada, la escucha real, el poder leerle cuentos, el preguntarle cómo está y cómo se siente en la medida que vaya desarrollándose el lenguaje, y también atender a que si no se da
no se va dando óptimamente, a partir de los 2, 3 años uno va dándose cuenta si esto se va dando o no, consultar, porque cuanto antes sea, mejor, ¿sí? Más se puede, digamos, ir ayudando a que... Puedes trabajar sí. para ayudar con respecto a eso. Uh-huh. Una preguntita que también otra vez volvemos, parece que estoy centrado en las pantallas, ¿no? Sí. Pero que tiene que ver con, un poquitito con esto. Esto que hablábamos de que el Instagram y que ven 800 páginas al mismo tiempo y van pasando así rapidísimo y vuelve la otra y sale y llega un mensaje y contestamos el mensaje, o sea, todo es rápido. Ese chico va a la escuela también. Sí. Y ese chico que va a la escuela ya no tiene ese celular porque tendría que atender a la maestra o al profesor, o a quien tenga que atender, en el lugar que tenga que atender, y se empieza a aburrir, está inquieto. ¿Qué hago yo con ese chico que en ese momento tiene que estar aprendiendo y que no tiene su forma de relacionarse, digamos, en este caso con el celular, de aprender o de mirar o de leer, que lo hace? O sea, ¿cómo yo docente, digamos, enfoco a ese chico, que ahora son todos, ¿no? Si tenés 40 son los 40, sí, pero... Inclusive los adultos también, no solamente los chicos. ¿Sabes que sí? ¿Sabes que hasta los adultos? Sí, todos estamos teniendo como algunos rasgos de conductas adictivas con respecto al celular, sobre todo. ¿Cuándo dirías que es adictivo el celular? Y cuando uno ya tiene necesidad o por ahí siente que vibra y se fija cada rato si tiene un mensaje y al final no. Cuando se para en el semáforo mientras estamos manejando y buscamos el celular para ver si hay algún mensaje o respondemos. Es como que si nos ponemos a pensar estamos todos en esto, involucrados, y los niños observan a los adultos. Entonces yo diría que empecemos los padres y los docentes a mostrar otro ejemplo, a por supuesto innovar en actividades utilizando las tecnologías, pero de una manera que tenga que ver y esté relacionado con la adquisición de conocimientos y cómo buscar esos conocimientos, es decir, utilizar como herramienta y por supuesto poner pautas claras de lo que son las normas y reglas dentro de la sala. Ya con los adolescentes cuando se les habla y pueden responder muy bien si se les explica. La idea es sobre todo tratar de establecer un vínculo afectivo y de respeto desde ambos lados, alumnos y docentes, para que se puedan respetar también estas normas y que todo pueda ser productivo dentro de la escuela. Hay algunos chicos que son más inquietos, ¿sí? Sí. En el colegio, ¿sí? Y que a veces son o catalogados, o ya ahora como todo el mundo opina, ¿viste? Que en Argentina somos todos técnicos, somos todos, ¿no? Ese tiene un déficit de atención y por eso es así. Para determinar eso hay que hacer una evaluación. Sí. Entonces hay pruebas específicas y después de cotejarlo interdisciplinariamente uno puede llegar a ese diagnóstico. De ser realmente así, bueno, se va a tratar desde las terapias pertinentes, ¿no es cierto? Pero en el aula sí tenemos que saber de que tienen que haber recreos y pausas activas para que los chicos puedan tener su posibilidad, porque en realidad es inhumano estar 5 horas sentados. Entonces, hoy desde las neurociencias sabemos que el cerebro necesita movimiento, necesita experiencia, necesita emoción. Y en eso, por suerte, hoy ya con toda esta movida a nivel nacional de la educación y ley de educación emocional, es como que estamos teniendo también más herramientas para ir mechando y haciendo que esa motivación permita un mayor enfoque, mayor atención, mayor comprensión. Más emoción, más atención, más memoria. Karina, muchísimas gracias por haber estado en La Salud de Nuestra Gente. Un placer enorme, nos ha aclarado un montón de dudas con respecto al aprendizaje, así que muchísimas gracias y te vamos a volver a invitar porque nos quedan temas pendientes. Estamos en La Salud de Nuestra Gente, nos vamos a ir a un corte y en el próximo bloque vamos a hablar de dolor, que es cuál es el dolor crónico y cuáles son los tratamientos posibles. No se vayan. Cuarto bloque de La Salud de Nuestra Gente. Iniciamos con, esta semana es la semana del lavado de manos. Corría el año 1850, mediados del 800, y en un hospital en Viena, el grupo de obstétricas que trabajaba con las mujeres puérperas se da cuenta de que si se lavaban las manos reducían la transmisión de enfermedades puerperales, de infecciones. Esto lo ven los médicos, en principio no lo creen y posteriormente se dan cuenta de que ese lavado de manos era fundamental para
justamente la reducción o la disminución de la transmisión de estos gérmenes. A partir de allí pasó a ser algo extremadamente importante en lo que es el concepto de asepsia, es decir, de antisepsia, de reducir la cantidad de gérmenes y de contaminación nuestra. Obviamente que el lavado de manos es fundamental en todos los que ejercemos el arte de la salud, de la curación, de la medicina y de todo el ambiente médico, pero también en todas las personas. Lavarse las manos es una forma de reducir, de disminuir la transmisión de enfermedades como por ejemplo la gripe y como ella un montón de otras enfermedades que tienen que ver con el contacto. Entonces, como recomendación, como siempre, lavarse las manos es de alguna manera fundamental para mejorar la comunicación entre nosotros, para reducir la posibilidad de enfermedades. Así que en esta semana hacemos hincapié en un normal lavado de manos y por supuesto un control de las enfermedades a través de ello. Ahí estamos en la mesa. ¿Esto qué sería, Adriana? Sería como ganarse el PRODE. El PRODE es como muy antiguo, ¿sí? Por eso, claro, 46.6 milímetros de lluvia caída y está con nosotros el doctor Lafer. Muchísimas gracias, Adrián. Gracias por esto, la verdad que es increíble. La verdad, hace mucho tiempo queríamos tenerte aquí en el programa por H, por B, por alguna cosa. No podíamos, sabemos de que vos estás extremadamente ocupado, por además el cargo que ocupás a nivel nacional y por tus múltiples actividades. Pero bueno, es un placer tenerte aquí. El doctor Lafer es anestesiólogo, pero además es especialista en dolor, ¿sí? Y además en la mínima invasión justamente para el tratamiento del dolor. ¿Te agarramos un poco más desocupado ahora? Bien, justo, hice los espacios para venir acá. No, esto era prioritario venir porque yo tenía un compromiso con vos, de hecho, ya del año pasado. El dolor nos persigue en la historia de la medicina, lo hemos dicho al principio, y que existían dolores que de alguna manera eran agudos y que se podían solucionar con, bueno, lo solucionaban los médicos en su momento, curanderos, chamanes, lo que había en ese momento, pero había un dolor que es un dolor de tipo crónico, algo que permanece, que persiste, incluso que avanza. ¿Cuáles son los dolores crónicos o cómo definirías vos un dolor crónico? Bueno, como vos bien dijiste, el dolor es una entidad en el organismo imprescindible para la supervivencia, desde que el hombre es hombre. Nos sirve para alejarnos de fuentes que nos pueden causar un daño inminente o nos avisa que puede ocurrir un tipo de lesión en nuestro organismo. Pero cuando este dolor se hace crónico en el tiempo, 2, 3 meses, donde uno ya empieza a perder la fuente de origen de ese dolor, se transforma en crónico, lo llamamos crónico. 3 meses, 4 meses. Esa es la diferencia sustancial que hay entre el agudo y el crónico. El agudo generalmente no sabemos cuál es el origen y en el crónico empezamos a perder, se hace difuso cuál es. Y solo empieza a quedar la dolencia, que puede adquirir diferentes matices, depende del tipo de Nosotros sabemos problema que lo desencadena. Los órganos del cuerpo humano, tanto en su función sensitiva como también en lo sensorial, pero también en la función que tienen, que pueden ser los músculos, están inervados. O sea, hay un nervio que va y le dice lo que tiene que hacer o que le permite sentir. Cuando existe un tipo de dolor, ¿existe algún compromiso de esos nervios o de alguna manera es otra cosa? Sí, cuando el dolor aparece es porque está alertándonos sobre algún problema real o potencial de esos tejidos. No necesariamente tiene que estar dañado una estructura para que aparezca el dolor. Puede ser el inicio de decirnos, bueno, acá tenemos un problema, o lo tratás o sigue hacia adelante. ¿Sí? Los más comunes, los dolores de lumbalgia, los dolores de rodilla, a veces en nuestro ámbito quirúrgico cuando hay un problema de piedra en la vesícula, nos va alertando hacia ciertas enfermedades que si no las tratamos nos pueden traer otro tipo de problemas. Uno ve en los dolores, vamos a poner aquí desde el punto de vista de lo traumatológico, que tiene que, yo no sé, con alguna desviación en la columna, con una hernia de disco, con una lesión, no sé, qué sé yo, en los meniscos, alguna cuestión traumatológica que hace de que uno tome alguna posición que se llama
antálgica, lo explico para la gente, que es algo que sea para que no tenga el dolor ese, pero que lleva al compromiso de suponte en el caso de una pierna, a la otra pierna que haga más fuerza, más peso y termina dañando a esa otra pierna y ahora ya le duelen las dos. Sí, pues eso ocurre, de hecho que es una cosa común, el paciente consulta por una dolencia, pero esa dolencia se inició en otro problema. Por eso está el examen clínico del especialista, ¿cierto? No debe tratarse del paciente con alguien que no sea un médico, por lo menos que lo revise y que entienda y que pueda discernir de dónde tiene el origen de ese problema. Pero sí, es así como... El dolor que pasó 3 meses, como lo nombraste, 4 meses, que no remite, que requirió una serie de, bueno, o por lo menos que de investigaciones desde el punto de vista de los diagnósticos y también, obviamente, un tratamiento empírico, ¿no? Te voy a dar esto, a ver qué pasa, y te doy esto otro y veo qué sucede. Cuando llega a tu consulta, llega con otro componente que es el componente ya de la ansiedad, incluso hasta la depresión que no le mejora. O sea que vos cuando lo ves al paciente, ves un combo de cosas. Claro, el paciente hay que verlo en forma integral, ¿sí? Generalmente los procesos agudos se acompañan de ansiedad, pero los procesos crónicos van acompañados de una depresión, una frustración en poder tratar ese problema y volver a una actividad habitual y tener una calidad de vida aceptable. Los pacientes que me llegan a mí habitualmente no llegan de primera consulta, son pacientes que o me remite el traumatólogo, me remite el neurólogo, el neurocirujano. Son pocos los pacientes que llegan de primera vez a mí. Ya han pasado por varios médicos cuando el dolor ya se ha vuelto refractario, ¿sí? O que las terapias que han implementado no han sido las adecuadas, porque suele ocurrir eso, no todos tenemos la bola de cristal para tener los diagnósticos y los tratamientos adecuados. Entonces, en ese momento uno habla de si estuvo bien enfocado el diagnóstico y el tratamiento o estamos frente a un tratamiento refractario, ¿sí? Es decir, cuando el paciente uno le da terapias conservadoras o terapias físicas, prueba con un esquema de medicamento o con otro esquema y no anda. Entonces ahí se puede implementar o son más aceptables la implementación de las técnicas mínimamente invasivas para el tratamiento del dolor, ese dolor refractario. Claro. Me imagino que uno de los, de algo que todavía no tenemos una cura efectiva y que muchas veces tiene un desenlace especial, es el tratamiento del paciente oncológico, ¿no? que se acompaña en determinadas etapas con dolor y que muchas veces es un dolor que es justamente refractario. Estos pacientes también entran dentro de la terapéutica que vos... Sí, el paciente oncológico es un paciente muy particular, porque generalmente el diagnóstico de su patología comienza con dolor. Y es un dolor de tipo mixto, es decir, tiene varios componentes neuropáticos, somático, visceral, que son los que alertan hacia la enfermedad que tiene. Después generalmente van o al clínico o al oncólogo o al cirujano y se hace un procedimiento quirúrgico, pero a veces antes de iniciar esas terapias vienen a mí para que yo le haga algún tipo de terapia. Porque a veces implementar una polifarmacia en un paciente que ya viene con algún otro tipo de complicación asociada significa un daño mayor a otras estructuras como riñón, hígado, al implementar con medicamentos y hacer una técnica mínimamente invasiva, sin mayores problemas para ese paciente, le puede tener una gran mejoría y afrontar cualquier tipo de tratamiento en mejores condiciones. En 1846 el doctor Morton hace una primera anestesia y permite que la cirugía, o sea, permite el avance de la cirugía, básicamente porque se empezaba a operar sin dolor. Y dentro de los diferentes tipos de anestesia aparecían los bloqueos. El concepto final de un tratamiento del dolor es bloquear ese estímulo nervioso. Esa estructura nerviosa es actuar en un foco generador de dolor, con diferentes técnicas, ¿sí? Puede ser desde agujas, que es lo que nosotros estamos habituados a utilizar, pero también hay técnicas no invasivas o como
de superficie, usar TENS o usar la kinesiología, que también puede andar muy bien, o sustancias químicas, como son anestésicos, o algunos esteroides, o algunos alcoholes neurolíticos, o lo que hoy se está usando mucho, que es la radiofrecuencia en todos sus espectros, o la crioanalgesia, o láser también. Bueno, estamos hablando ya, nos metimos de lleno en tratamiento mínimamente invasivo. Nombraste un abanico de terapéuticas con respecto a esto. Quiero que me cuentes qué es lo que vos desarrollás aquí en la provincia, en tu medio, de lo que estás habituado. Yo sé que sos una persona que además sos miembro de asociaciones internacionales, han desarrollado congresos y están en la última del tema, pero quiero que me cuentes de alguna manera a quién vos le recomendás un tipo de tratamiento y a qué personas le recomendarías otro, y por supuesto qué es lo que vos estás haciendo aquí en Misiones. Pero para ello nos vamos a ir a un corte, bueno, y en el próximo bloque me contás todo respecto al tratamiento mínimamente invasivo del dolor crónico. No se vaya, estamos en La Salud de Nuestra Gente con el Dr. Lafer. Estamos en La Salud de Nuestra Gente, nuestro último bloque con el doctor Adrián Lafer, conversando acerca del dolor crónico y los tratamientos. Dijiste en la última parte del bloque que existían tratamientos que eran con reversibles, no reversibles, con frío, con radiofrecuencia. ¿Cuándo vos decidís que vas a hacer uno u otro de estos tratamientos? Si vos lo haces aquí en Posadas, y bueno, ¿de qué se trata? Si es doloroso el tratamiento o no, si requiere anestesias o se hace en un consultorio. Bueno, acá en Misiones podemos hacer todo, ¿sí? Todo lo que haya para hacer tratamiento de dolor, implante de bombas intrathecales, para dolor oncológico, para dolor benigno también. He colocado neuroestimuladores también, radiofrecuencia. Para que la gente entienda, cuando el doctor dice bombas intrathecales, significa de que cuando uno hace, vamos a suponer, una anestesia para un procedimiento que son esas anestesias raquídea, o que es para que se duerma una porción del cuerpo, que son las piernas, la bomba lo que hace es mandar ese anestésico en forma continua. Sí, y en este caso se administran drogas que quedan con un dispositivo implantable que queda por años puesto en el paciente y se hace el relleno de drogas en caso necesario, ¿sí? En cuanto a todo lo que sea bloqueos, siempre hay que hacer primero un bloqueo diagnóstico, ¿sí? Porque uno hace un diagnóstico de examen físico y clínico del paciente y orienta las terapéuticas hacia el área generadora de dolor. Pero no puede pecar de soberbio y hacer un procedimiento que se puede llamar hasta definitivo o prolongado en una estructura que no genera el dolor. Por eso existen los bloqueos diagnósticos, ¿sí? Y estos son los que se hacen en esos mismos lugares donde pretende que se genere el dolor, pero que son reversibles. Se hacen con anestésicos locales, con baja dosis, entonces el paciente alivia su dolor, nos dirige hacia ese sitio de acción y uno puede aplicar ahí la radiofrecuencia. Que depende de la estructura que se vaya a tratar en ese momento, va a ser una radiofrecuencia pulsada o radiofrecuencia térmica, porque no todas las estructuras se pueden tratar igual. Cuando decís radiofrecuencia térmica, se quema. Sí, sector. Es una generación de una onda de radio que eleva a una temperatura. ¿Eso que vemos allí qué sería? Eso es un equipo de ozono que se utiliza para algunas patologías, ¿sí? O complementario con el resto de los tratamientos. Por ejemplo, para discólisis con ozono. ¿Y este aquí? Ese es un equipo de radiofrecuencia que genera radiofrecuencia pulsada o térmica, ¿sí? También se usa para procesos discales, facetarios, para oncológico, para neuralgia del trigémino, para neuralgias faciales, o sea, para cuando, cérvicocefalea. Entonces lo que hace es, de alguna manera, quemar esa zona de Uno nervio. llega a la estructura con una aguja especial, porque es una aguja que está protegida y con una punta descubierta, que es la única que va a tomar contacto con la estructura que se va a tratar, y ahí uno puede administrar o la onda de radiofrecuencia pulsada o la onda de radiofrecuencia térmica. ¿Y esto es de consultorio o requiere una anestesia para poder hacerlo? Estos todos son procedimientos que se hacen con anestesia local. En quirófano. No se hace nada en consultorio porque claro. El área donde nosotros tenemos
posibilidad de monitorear a un paciente y asistirlo en caso de que haya una complicación o que haya que administrar una droga porque tiene dolor o se lo puede mantener sedado o administrar antibiótico, es un área quirúrgica, estéril. Entonces, todos los pacientes van a quirófano en forma ambulatoria, no están más de entre 60 y 90 minutos, dura un procedimiento, a veces 2 horas, depende de la complejidad del mismo, y se va a su domicilio. Rara vez queda internado o queda unas horas hasta que se recupera de ese estado, porque entrar a un quirófano siempre es un poco traumático, ¿cierto? ¿Te ayudas de imágenes para saber exactamente el lugar donde hay que trabajar? Sí. ¿O la clínica es como se dice en Unión Soberana? No. Uno no puede decir que está en tal lugar si no lo ve. Claro. Entonces, para eso se utiliza el equipo de radioscopía, que es un equipo de rayos dinámicos, como un cine, y el uso de la ecografía, estructuras que no se pueden ver con las radiografías o con el identificador de imágenes, como se llama, sino que incorporamos la ecografía. Y a su vez la ecografía nos está permitiendo acercarnos al target o al punto que uno quiere tratar, utilizando menos radiaciones para uno y para el paciente, que es lo importante, porque el paciente a veces tiene que someterse a 1 o 2 o 3 procedimientos, ya se hizo radiografía, se hizo tomografía, y aplicarle otros rayos encima va sumando, ¿sí? Y nosotros también estamos expuestos diariamente a eso. Acá tengo una pregunta de la audiencia que es ¿dónde atendés y cómo ubicarte? Bueno, mi centro de operaciones está, mi consultorio lo tengo en el Sanatorio York, pero tengo pacientes que atienden el Sanatorio Camino, atienden el Sanatorio Posadas o donde me requieran, porque en realidad nosotros, por suerte, con esta especialidad y entre los colegas anestesiólogos, normalmente no tenemos problema para entrar a una u otra institución donde lo requiere el paciente. Perfecto. ¿Sí? Dijiste que también existen bloqueos que tienen que ver con drogas temporales o definitivos y nombraste fenoles. Sí. Eso, digamos, hay patologías o enfermedades que si uno le aplica, hace el bloqueo diagnóstico solamente, con anestésico local, tiene una vida útil. Nada más que a veces va entre 1 hora y 2 días puede durar ese procedimiento, ¿sí? Depende del tiempo de lavado de ese anestésico de la zona. En realidad el bloqueo diagnóstico es con muy baja dosis solamente para identificar el área generadora. Y después se puede actuar sobre ella, como dije, con radiofrecuencia, crío u otras alternativas, o sustancias neurolíticas que duren más tiempo, como son los alcoholes o los fenoles, ¿sí? En eso generalmente se utiliza para procesos más profundos, ¿sí? O que el paciente no tiene alternativas con otra procedimiento para tratarlo, ¿sí? O sea que por ahí no, digamos, que no andarían bien o vos crees que no claro, por andarían con la ejemplo, radiofrecuencia. un bloqueo neurolítico o un bloqueo de los ganglios esplácnicos para tratar una patología abdominal tiene mejor performance con alcoholes o fenoles que con anestésico local y esteroides nada más, ¿sí? O hacerle radiofrecuencia puede ser mejor para una patología benigna que para una patología oncológica. Hay lugares donde se puede poner intraóseo un poco o perióseo de fenol y no alcohol, ¿sí? Claro. Por la distribución que tiene. El fenol se puede asociar con contraste para ver la distribución y el alcohol no. O sea, son cosas técnicas que uno las maneja en base a la patología. El paciente al cual vos le sacaste el dolor te ama para toda la vida, porque realmente sí. es algo... Sí, pero en los primeros tiempos que dijimos que van acompañados de un cuadro de depresión, porque no pueden hacer actividades, ¿también lo tratás con antidepresivos? Depende de la patología, requiere de drogas que también tienen acción antidepresiva. Lo que hay que hacer es tratarlo en forma multimodal, ¿sí? Es decir, con un equipo de profesionales que se ocupe cada uno de su área específica. Yo hago un acercamiento en la terapia porque necesito de esas drogas, pero si yo tengo un paciente que tiene una depresión, que ya sabemos que viene un dolor crónico y cursa una depresión, ya el ojo clínico y el tiempo que llevo en esto me hacen ver si requiere derivarlo hacia un psiquiatra o hacer una interconsulta con un psicólogo o tratar a todo el conjunto familiar, ¿sí? Porque la enfermedad no la tiene solo el paciente, lo tiene la familia que lo acompaña. Adrián,
Para mí es un honor que hayas estado aquí en La Salud de Nuestra Gente. Es mío, completo. La verdad que queríamos que estés, te admiramos como profesional y sabemos de todo lo que sabes, y todo lo que investigas y todo lo que estás dando, no solamente al pueblo misionero, sino que en Argentina misma con la sociedad en la cual presentas. Así que muchísimas gracias por estar aquí presente. Agradecido soy yo. Nosotros... Sí, ya dijo dónde se lo ubico. Sí, ya dijo todo. Nosotros estamos finalizando nuestro programa de La Salud de Nuestra Gente. Los esperamos nuevamente el próximo jueves a las 16 horas aquí, en el Canal 12, que es parte de tu vida. No sé. Adiós.